Buenas noches y bienvenidos al último episodio de Las Chicas a las 6. Gracias por acompañarnos en estos pasados episodios y que aquí nos vuelvan a acompañar en este episodio que tenemos hoy junto a Sandra Rodríguez Coto, que nos acompaña nuevamente. Así que bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Qué bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes que pasaron esta semana, la semana pasada y sabrá Dios qué pasarán las próximas, así que pendiente, pero primero darle las gracias a los que auspiciaron este segmento, que fue la bodeguita de Iris, ubicada en el local número 17 de la placita del mercado de Santurce. El número de teléfono es 817-721-1880, y la librería mágica en la avenida Ponce de León 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren de Río Piedras. El número de contacto es 787-370-0355. Bueno, Sandra, te estaba hablando de que vamos a tocar de todo un poco y me gustaría hablar, en esto de este intercambio generacional, me gustaría hablar de Bad Bunny. Me encanta. La semana, este fin de semana, él tuvo su concierto el viernes y el sábado, donde fueron un montón de personas. El viernes fue un día... Los del sábado la pasaron mejor que el viernes, porque los del viernes tuvieron que esperar mucho tiempo ahí en la espera del concierto. ¿Tú fuiste? Sí, fui al concierto. Me hice la prueba ya, porque hay que hacerse la prueba, y también me puse el booster de la vacuna y estoy un poco dolorida, pero fui el viernes y fue toda una experiencia, porque era una experiencia lo que él quería dar en el concierto. Pero algo que encontré bastante interesante fue el contenido que salió mientras se iba acercando la fecha del concierto y después del concierto, y era más sobre Bad Bunny y esta nueva generación, Bad Bunny y la juventud, qué será de la juventud y Bad Bunny, y también estaban estas personas diciendo que Bad Bunny iba a corromper la juventud y todo lo demás, y quiero tener tu opinión sobre Bad Bunny y la juventud. Bueno, Bad Bunny yo lo conocí cuando las marchas del verano del 2019, tuve la oportunidad de conocerlo y compartir bastante con él, que en aquel momento lo utilizaba mascarilla y unas gafas así larguísimas, y yo digo, ¿qué sabía Bad Bunny? Que sabía él que no sabíamos nosotros. Pero pues evidentemente es como muchos artistas del género, como ellos llaman, el género de reggaetón, que son todos los géneros, ¿verdad? Pero géneros musicales, reggaetón o el trap, que las líricas son fuertes, hay gente que no le gusta, generaciones mayores lo rechazan, hay algunas personas que han empezado a entender la transformación musical y lo que las nuevas generaciones están consumiendo como producto musical. Y cuando uno lo analiza, todas las generaciones han tenido algún artista que ha roto esquemas y que también tiene mensajes que son profundamente conflictivos, en su mayoría misóginos, machistas, retrógrados en muchos aspectos, y él es uno, porque por un lado él habla de apoyar a la mujer, él tiene esta fluidez de los géneros, se pone falda, no fue el primero, aquí Jonathan Duane en mi generación lo hizo, muchos otros lo han hecho a través de la historia, y se pinta las uñas, se maquilla, pero me gusta que él trae esos temas, pero cuando tú ves el contenido de sus canciones, por lo menos los primeros discos, pues, tú veías mucho comentario peyorativo hacia la mujer, perra, cosas, ¿sabes? Epítetos que le lanzaba, que ahí hay una disonancia entre el mensaje. Ahora, yo misma te puedo decir que he visto una transformación con el tiempo, una evolución, ha madurado mucho en los discursos, y la constante en toda su música, desde que empezó hasta el momento, incluso hasta los que eran underground, que casi son casi todos, pero cuando empezó al principio, él es un hombre, él es un romántico que las mujeres lo dejan. Ese es el hilo conductor en todas sus historias, que tiene problemas las mujeres lo dejan, entonces siempre está despechado y llorando, porque es lo que está llorando por las mujeres, si te fijas. Y nadie lo dice, pero es la realidad. Todas las canciones dicen exactamente lo mismo, las que son de amor. Así que he estudiado mucho la música de él. No puedo decirte que soy fanática, pero me parece interesante.
Sí, creo que es un fenómeno, definitivamente. Bueno, lo que él ha hecho a nivel mundial, la exposición que ha tenido para Puerto Rico es interesante. Y también me gusta porque él plantea él es muy creativo. Él plantea dónde están los jóvenes de su generación. Y me gusta mucho esa mezcla que él hace con gente de mi generación y anteriores también, en algunos de sus vídeos, en algunas de sus músicas. Y hoy precisamente a las 7, Claridad va a estar hablando con algunos de los que prepararon y escribieron el libreto para el vídeo de introducción del concierto, que fue genial. Y por eso para mí, en términos generales, fue interesantísimo, importante, demostró que todo lo que es arte y cultura, especialmente los espectáculos musicales, pueden generar una economía grande para el país. Lo demostraron, por ejemplo, cuando vino aquí Hamilton, todas las funciones que hubo, la cantidad de dinero que eso generó. Y mira estos conciertos y este concepto que creó él del Irán Bison y el Choliseo. No es el primer artista que lo hace. Yolandita Monge, por ejemplo, nunca se me olvida, esto fue una idea de Topi Mameri con Yolandita y con Ricardo Montaner, que hicieron 3 conciertos la misma noche: San Juan, Ponce y Mayagüez. Y ellos volaron en helicópteros de un coliseo a otro a hacer los conciertos. Eso en aquel momento, sí, una cosa maravillosa. Yo creo que hasta el día de hoy hasta el día de hoy nadie ha hecho 3 conciertos a la misma vez en helicóptero, una cosa bien especial. O sea que las generaciones van innovando con el tiempo. Mi única preocupación en todo este proceso fue la gran cantidad de personas en medio de esta pandemia. Y en medio de una pandemia donde sabemos que el gobierno no está diciendo la verdad, está desinformando, cambiaron el horario en que daban las informaciones sobre los contagios. Antes los daban por la mañana y ahora mediodía. Y aparte de eso, ¿verdad? Hubo 2 días que se cayó la plataforma y no estaban divulgando información. Eso me preocupó bastante. Entonces, como que han sido muy inestables en el proceso de anunciar toda esta situación del Omicron. Ya se confirmaron que hay 3 casos de Omicron, que se sepan. Que se sepan, porque eso desde que llegaron, porque estaban en Estados Unidos de vacaciones, vinieron acá, entonces eso han pasado, porque fue para Acción de Gracias, que estaban por allá, pasaron 2 semanas. Sí, entonces cuando hay tanta gente junta como en esos conciertos, es evidente que ahí hay algo, es un foco, puede ser un foco potencial. Otro foco potencial es lo que va a pasar mañana en Miss Mundo, que ya hay por lo menos 7 casos que se sepa sospechosos de candidatas que vinieron de 83 países del mundo a Puerto Rico. Uno tiene que pensar, bueno, lo estamos trayendo nosotros mismos. Y todos estos jóvenes que entraron allí les verificaron la tarjeta, ¿sabes? A lo mejor quizás tú presentaste una tarjeta, la gente que entró allí al concierto de Bad Bunny, pero ¿quién te asegura que era real? Yo vi gente en vídeos sin mascarilla. Sí, había personas sin mascarilla y eso fue, yo estuve sentada en los bleachers porque no quería estar en el gentío. Y uno hace lo posible, pero ahí la gente estaba toda apiñada y dije, Dios mío, yo me tengo que hacer la prueba. Después de aquí me la hice, me hice 2, me hice la que te dicen 3 horas después y la que es de 2 días, la PCR, que se tarda más. Entonces la primera salió negativa, esperemos que la de PCR también salga negativa porque ya vamos casi para 3 años con el COVID y no solamente porque haya pasado tanto tiempo lo debemos de dejar pasar. Claro. Y también siento que sí hemos sido este país que está adelante con las vacunas y la mayoría está vacunada, pero ahora estamos hablando del booster shot y todo esto, y para esa campaña está inexistente, como que ya la gente, ya yo tengo mis 2 vacunas y ya, y no han hecho la campaña adecuada. Creo que también hay muchos señalamientos con el uso de fondos, que aquí ha corrido mucho dinero del COVID. Entonces los municipios y entidades que han recibido fondos no han dado explicaciones de cómo los han utilizado. Yo no digo que los utilicen mal, pero ¿qué me garantiza a mí que lo están utilizando en cosas adecuadas? Por ejemplo, yo recuerdo haber denunciado al alcalde de Utuado que había estado utilizando el COVID para hacer un cine al aire libre y para comprarse un carro.
Y a los pocos días la noticia trascendió, en efecto, él lo confirmó. Y hay otros alcaldes que han utilizado fondos federales del COVID para otras cosas. Yo entrevisté a la presidenta de la organización Voces, que ellos se especializan en poner vacunas, y en este proceso de la pandemia han estado al frente en la vacunación junto con la Guardia Nacional, que de hecho le quitaron a la Guardia Nacional el permiso porque vacunaron ilegalmente, que eso es un escándalo, y lo han querido barrer debajo de la alfombra. Pero en el caso de Voces, yo recuerdo haberla entrevistado en el mes de agosto, y ella, porque en aquel momento ellos tenían cerca de $14 millones en contratos para este proceso, y el otro día, y en ese momento no habían recibido el contrato de educación para los niños, y ahora estamos en la tercera etapa. Yo no sé cuánto dinero y qué acuerdos hacen para eso. Yo estuve conversando con una gente de los medios masivos y gente de publicidad que estiman que ellos han tenido un presupuesto publicitario de más de $1 millón solamente para campañas en ese de Voces, y cogen anuncios gratis también cuando entran en promoción con Departamento de Salud. Pero obviamente no es $1 millón per se, sino ahí están los intercambios, le dan como servicio público 2x1, pero se ha tenido una exposición masiva en ese respecto. Yo quisiera saber cuánto se ha ido en alquiler de centros comerciales, en la transportación, o sea, esos desgloses de cómo se han estado utilizando las vacunas. Y no es solamente ese caso, está el Colegio de Médicos, están los municipios, están organizaciones de base comunitaria. Ese desglose no se ha explicado, y yo creo que esa rendición de cuentas es importante. Y es importante porque ahora estamos en la tercera etapa y tú no ves una campaña asertiva, adecuada sobre este tema de la tercera dosis. No, sí, yo no he visto nada. Yo no me puse la tercera vacuna porque he visto los anuncios y me ha salido tanto que dije, pues déjame ponerla. Fue porque se estaba hablando y yo dije, pues como que se estaba hablando entre mis amistades, se estaba hablando en el trabajo, pero esto no fue una campaña nacional que yo dije, están haciendo campañas en los medios fue como que... No, ahora el gobernador, como tiene, ¿verdad? Está gastando, mañana jueves van a gastar casi $8 millones en el certamen de Miss Mundo, y en la fiesta de fin de año, hace un mes habían anunciado que iban a gastar 3.6 millones, hoy anuncian que van a gastar 4.4 millones, o sea, súmate 7 más, casi 5, en menos de 3 semanas de fondos públicos, cerca de 12 millones, un poquito más, un poquito menos, que se han gastado o se van a gastar en 2 eventos nada más. Y yo me pongo a pensar, cuando los policías se tiran a la calle a protestar porque no hay retiro digno para los policías, no hay una oficina de enlace para la comunidad sorda, no hay una oficina para atender los pacientes de diabetes, que es una de las principales condiciones en este país, pero si hay fondos para esto, uno dice, wow. Entonces el gobernador hoy hizo unas declaraciones, parece que se dio cuenta que como tienen ese evento de fin de año que va a ser masivo, exhortando a la gente a que se ponga la tercera dosis para poder entrar en ese lugar. No sé si va a aprovechar esa coyuntura para impulsar esa campaña de la tercera dosis, pero lo cierto es que entre ayer y hoy el porciento de personas contagiadas en Puerto Rico subió de 1.5 a casi 5% el nivel de positividad en cuestión de días. Y ya de 5% es preocupante en un periodo tan rápido. Eso todavía no ha salido lo del concierto de Bad Bunny. Y el concierto de Bad Bunny coincidió con una serie de eventos deportivos y públicos, la feria de artesanías en Vallajá y otra serie de cosas. Y me preocupa grandemente. Que de hecho ya hay médicos, yo estuve conversando hoy, esta tarde, con unos médicos puertorriqueños que dicen que probablemente venga una próxima ola para mediados de enero. Después que pase estas fiestas navidades y pase todo, claro, y todo el mundo se vaya, que los que vino a viajar acá, eso es preocupante. O sea, que no podemos bajar la guardia. Yo no me he puesto la tercera dosis, lo estaba debatiendo, pero voy a tener que hacerla, aunque no crea. No quiero. Yo estoy un poco dolorida, pero pues pienso también en mi abuela, que mi abuela
Yo la puse medallita porque y me la puse para prevenir, y mientras pueda prevenir para otras personas yo no tengo mucho problema, pero sí estoy de acuerdo en que la información siento que no está saliendo, no está fluyendo. Y también sobre los fondos, que volviendo a Bad Bunny, que mucha de la crítica también que escuché fue esto de que pues él gastó 10 millones y qué sé yo, y que él lo puede invertir en otras cosas. Entonces ese es su dinero. Y yo al final del día dije, yo pago si yo quiero por Bad Bunny y eso es sus ganancias, pero al final del día a quien yo le tengo que reclamar que está usando bien el dinero son los fondos públicos. Claro. Y el gobernador por quien que fue electo por el pueblo, o todo esto que el pueblo escogió, pues a ellos son los que tenemos que rendir cuentas y le tenemos que decir como que qué está pasando aquí, y que Yo creo que el concierto de Bad Bunny fue fabuloso, la mezcla de artistas que trajo, de invitados, al Arcángel en el primer concierto, y después a René y a Jan, y Yankee también estuvo en otros conciertos. Sí, estuvo René Pérez y J Balvin, o sea, llevar a J Balvin con René Pérez, yo dije, pero espérate, este hombre es capaz de unir mundo. Puede unir a Israel con Palestina, se unió a J Balvin con René Pérez, esto es grande. Hay mucho dinero corriendo también ahí, pero sí. ese es un mercado, una economía ahí interesante donde Puerto Rico se ha podido posicionar, que yo creo que el gobierno debe mirar. Están muy pendientes del tema de los criptoempresarios y no miran esa posibilidad donde los puertorriqueños se han insertado en ese mundo de la música y lo dominan. Sí, de ese aspecto, ¿verdad? Y siempre en cuestión de la música, nosotros hemos sido grandes exportadores de artistas. ¿Sabes? Nosotros tenemos una lista enorme de artistas. Sí, pero está de Bad Bunny en este nivel ahora Sí, mismo, en español, que es la parte interesante, en su español actual, que tampoco es el español común, él habla en otras palabras. Sí. Me parece interesante y obliga a los americanos a entenderlo sin saber, los americanos y gente de otras partes del planeta también. A mí lo que, no sé, me llama la atención de todo este proceso con Bad Bunny es las críticas de la gente y el mensaje que él logró llevar allí, que para mí rompió paradigmas. Ese vídeo, que me consta porque he hablado con algunos de ellos, de los que trabajaron, fue un proceso creativo entre todos, llevó mensajes o sea, ahí salió la imagen de don Pedro Albizu Campos y Blanca Canales y Pantoja es el artista y Pantoja es la de Aspira, que es una puertorriqueña que luchó por los derechos de la juventud particularmente en Nueva York. Fundó Aspira en la ciudad de Nueva York, fue una de las primeras que habla allí. Figuras que son contundentes, Pietri, los poetas newyoricans, los artistas puertorriqueños. Entonces, muchos jóvenes que quizás no sabían quiénes eran esas personas se expusieron a un aspecto de nuestra cultura. Y tú no viste a Don Luis Aferré, y tú no viste a Muñoz Marín, Pan, Tierra y Libertad y Estadidad Ahora. Yo no vi a nadie del PIB en esos que estaban allí, y tampoco a nadie de Victoria Ciudadana, y mucho menos de Proyecto Dignidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mensaje? Eso yo lo estoy pensando, porque no eran las estructuras políticas tradicionales. No te estoy presentando un partido, te estoy presentando personas que han sido en muchos aspectos silenciadas a través de la historia. Entonces, jóvenes que quizás no se identifican con el independentismo, ver allí una Blanca Canales, ¿qué quiso decir él con eso? O sea, ¿cómo lo interpreta la juventud que no tiene ese trasfondo educativo? O sea, el mensaje fue contundente, bien fuerte, y eso es lo que tiene a los sectores políticos bien preocupados, porque esa es la nueva visión electoral o política de muchos de estos jóvenes que no tienen una lealtad política. Tu generación, la de mi hija, no tienen esa lealtad política que tenían algunos antes, y que han nacido y vivido en la crisis, y que vieron hace 2 semanas al alcalde de Cataño arrestado, ahora después el de Guaynabo, y vienen los próximos alcaldes, que vienen 2 o 3 alcaldes que están mencionando por ahí. ¿Sabes cuál es la alternativa? Sí, vamos a hablar de eso ahora, porque es como qué ángulo le están dando los medios, pero antes de eso, darle gracias a nuestros auspiciadores, que fue el libro Historia Oral desde el Salón de Clases Cuaderno de Trabajo de Edgardo Prats, que está disponible en Librería Mágica y Claritienda,
y el libro Musarañas de Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería Labirinto, Claritienda, Casa Norberto, Libro 787, Taza y Portada, y en la librería La Esquinita. Ahora volvemos a hablar sobre los arrestos de los alcaldes que están pasando, y que eso ha sido, bueno, hasta memes han salido que están buenísimos los memes de los alcaldes, y yo creo que también eso es como un mecanismo de defensa ya de la gente. Es una reacción. Sí, de bregar con la situación, porque es escandaloso, pero a la misma vez nos sorprende que estaba pasando todas estas cosas. ¿Cómo tú crees que los medios nacionales han cubierto este caso, viniendo después que son el partido ahora mismo que está en el poder, y si eso, si esa cobertura se ha visto afectada por esto? Bueno, yo tengo que decir que las cosas no se pueden ver en islas, porque todo se concatena. Uh-huh. Y muchas cosas han estado uniéndose en estas últimas semanas. Tú tienes por un lado el concierto de Bad Bunny, con esto que acabamos de hablar ahora. Tienes por otro lado 11 masacres más el asesinato en Cabo Rojo, van 12. Bueno, asesinato de 2 personas, no lo consideran masacre, pero... y 3 semanas antes, en Guayama, en el tribunal, salieron unos en la calle a dispararle a otros. La masacre de Sidra, que fue horrorosa, esos vídeos corrieron por las redes. Eso, y hablando de la masacre de Sidra, ¿verdad? Yo no entiendo por qué medios lo estaban compartiendo tanto, si era tan gráfico, como que yo como persona, no sé, siento... ¿No lo quieres ver? No, sé que, pero algo tan gráfico. Yo te voy a ser franca, yo creo que deben ponerlo. Okay. Te voy a decir, mucha gente, ¿verdad? El argumento de que la gente pierde sensibilidad, Uh-huh. Es como el Vox Score. Hoy 128 muertos, 200 muertos, 600 muertos este año. La gente llega al momento y dice, hay otro más. Pero el problema es que nosotros tenemos que ver dónde estamos, la realidad. Y a veces es, primero que lo vas a ver en las redes sociales, así Uh-huh. que ya es público. Los medios tienen que tener un contenido. Segundo, que los medios no tienen el contenido, no están haciendo el trabajo, y eso es un contenido fácil. De la misma manera que cogen a Damari con la nena posando y a la hija de Olga Tañón bailando con Olga Tañón, pues cogen el video del asesinato de las redes. Uh-huh. Es lo mismo. O sea, que ese es el segundo. Y número 3, que es una realidad. Entonces nos plantea, fíjate esto, nosotros venimos de todas estas desgracias del huracán María para acá. Y esto está explotando. El año pasado fue un año de encierro, donde el negocio de la droga se encerró. No hubo matanza porque la gente estaba en las casas. Y de momento ahora salen y hay asesinatos, carjackings todo el tiempo, robo, violaciones, disparos al aire libre. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el mercado de la droga se está reorganizando. Lo que yo, ¿verdad? Siento que los medios no han hecho ¿verdad? No han unido el concepto completo, porque por un lado no es exclusivo de Puerto Rico. En la República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes y las islas municipios de Vieques y Culebra están pasando muchas cosas. Yo veo esto como un todo, esa región, el Caribe en general, pero Uh-huh. particularmente esta región, como uno de los principales exportadores de droga hacia la nación americana. Puerto Rico en los 90 ya vendía el 30% de la droga que entraba a Estados Unidos, pasaba por aquí, por República Dominicana y Puerto Rico, el 30%. El restante 70% pasaba entre México y la frontera por Canadá. Imagínate la inmensidad de esa frontera entre México y Estados Unidos y lo que es Puerto Rico y el Caribe. Entonces, esa realidad no está en la discusión pública actual. Esa realidad de que los jóvenes, muchos entran al narcotráfico porque no hay opciones y viven en la crisis, y la pobreza y la marginación lleva a entrar al bajo mundo, por decirlo así, tampoco entra en la parte de la discusión política. Entonces se crean unas figuras de quiénes son los ídolos. El bichote, el que tiene los chavos, el que tiene el carro, el que se puede comprar las tenis y los Rolex. Entonces tú eres obvio. Antes mucha gente aspiraba a ser pastor de iglesia
evangélica, y es la realidad, habrían iglesias, como las iglesias, la gente no está dando ya el diezmo, no puede ser apóstol como Wanda Rolón o como algunos de estos, pues no vas a montar una iglesia, y perdona que lo diga, pero es la realidad, yo sé que mucha gente se ofende cuando lo digo, pero es la verdad, ves el punto, o te metes a políticos, entonces ves figuras como un Cano Delgado, pero más que Ángel Pérez, Cano Delgado, que era un chofer, convertido en alcalde, con un carro Lamborghini y con unos relojes Rolex, y ostentando como si fuese un bichote de droga, un tirador de droga. De hecho, Cano Delgado, y eso la prensa tiene que recordarlo, él había sido imputado de haber estado en una intervención el año pasado que hizo la policía en una gallera clandestina donde se ocuparon drogas, y él alegó que no estaba en esa gallera, ¿tú recuerdas? Eso pasó. Entonces él actúa como si fuese un tirador de drogas, así, de esa forma se proyecta. Entonces, en la discusión pública, todos estos elementos que te he hablado de lo que ocurre a nivel del narcotráfico en nuestra región, Caribe, más allá de Puerto Rico, las acciones que está tomando, por ejemplo, el gobierno dominicano actualmente para combatir esto, las noticias allá hablan del aumento de los viajes en yolas hacia Puerto Rico. Yo llevo viendo eso hace casi 2 meses, y aquí prácticamente nadie lo ha mencionado, y ayer es noticia en el Listín Diario, en el periódico Hoy, en todos estos medios, y son temas que prácticamente no existen en Puerto Rico, por lo menos los medios masivos no lo discuten. Entonces tú ves ese aspecto, ves el aspecto de la juventud, entonces eso yo no lo veo en la discusión pública, que unan un tema con el otro, ¿ves? Porque se relaciona, porque tiene que ver con la disparidad social. Mucha gente aspira a entrar a la política o al gobierno como una oportunidad de crecer y de tener sus ingresos. Entonces vienen figuras como el caso del Cano Delgado, que se sabía hace un montón de meses que vivía con esas imputaciones, que él y su esposa que no se sabía quién era, y de momento está completamente hecha con presumiblemente cirugías estéticas y ropa de diseñador, y tuvo que dejar contratos porque se les imputaron unos contratos con la ex senadora, la ex legisladora María Milagro Charbonnier, Tata Charbonnier, el Fondo del Seguro del Estado. Mira los esquemas, esto no es nuevo, esto se venía hablando hace tiempo, hasta que lo arrestaron. Y de momento él empezó a hablar, y la gente tomando Imodium, todos los políticos con miedo que lo fueran a meter preso. Y de momento sale el alcalde de Guaynabo. Y ese fue el shock del país. Ahora, el shock del país para la prensa general, pero para los que estamos cubriendo sabíamos que algo estaba cuadrándose en Guaynabo, y los que faltan, hace tiempo. Porque ese rumor estaba hace tiempo en el municipio de Guaynabo con unas irregularidades. Lo que me sorprende a mí, y conozco a Ángel Pérez desde niño, porque yo soy de Guaynabo y éramos vecinos. A mí nadie me puede hacer cuento, yo conozco a los O'Neill, conozco a todos. Ángel Pérez era vecino, y su abuela lo cuidaba al lado de mi casa, jugaba con mis hermanos que le daban cocotazos. Eso te lo puedo decir. Pero una persona, verlo en esa, tú sabes, yo hice un comentario cuando lo arrestaron, mucha gente no le gustó, dije a mí me da pena. Cuando hay un arresto de un político, yo rápido pienso en sus familiares, que muchas veces el político corrupto no piensa en ellos. El político cuando lo agarran rápido, yo digo que tienen una reacción inmediata, que es Biblia debajo del brazo, y se acuerdan de Dios. Pero cuando estaban cometiendo el acto no se acordaron ni de Dios ni de sus hijos, ¿verdad? En el caso de Ángel, yo pensé en sus hijas, que son unas niñas, y me dio mucha pena con ellas, porque son adolescentes que tienen que crecer con ese estigma, y las conozco, son nenas buenas, tú sabes, no merecen eso. Y después analizo lo que ha pasado en mi pueblo de Guaynabo en estos últimos años, y lo que está pasando ahora mismo, quiénes son los candidatos para sucederlo, también me pone a analizar. De hecho, antes de venir a hacer esta entrevista, estaba hablando con uno de los aspirantes, Samuel Almodóvar, que está retando al alcalde, y que retó porque hubo un proceso mañado en las elecciones anteriores para el espacio que dejó Tony Soto, que también se rumora, quien conozco a Tony Soto hace muchos años también. ¿Sabes? Lo que hemos visto de la corrupción es apenas la parte de arriba, y ha conmocionado al país. Y vienen más, se sabe que vienen más. Entonces, cuando yo, en síntesis, lo que te quiero decir es que no he visto en la discusión pública
que se añada, que se analicen todos esos elementos a la misma vez. No es el político que robó o que cogió el sobre en el carro, son más elementos, o sea, es por qué llegaron allí, cuál es el futuro que presentan, dónde quedan los jóvenes. Ese es el ejemplo para la juventud, como dije, meterte a político o meterte a bichote de la droga para poder tener el Rolex, porque por tus esfuerzos propios no te lo vas a ganar. Esos son los temas de la discusión pública que yo no los he visto, y por desgracia es que los medios masivos, lo que dijimos la vez anterior, están controlados por los mismos políticos. Esos son los que plantean la opinión pública. Muchos de los que son analistas políticos son abogados de los corruptos. Ahora mismo Santa María, y dos ejemplos, el ex fiscal Osvaldo Carlos y el licenciado Carlos Díaz Olivo. Y yo me pregunto, ¿hablan como abogados? ¿Hablan como analistas? ¿Hablan como abogados de defensa de los imputados de corrupción para utilizar el medio para plantar mensajes en las mentes de los jueces y de los jurados? ¿O están hablando como analistas políticos? ¿Y quién dice eso en los medios masivos en nuestro país? ¿Tú has escuchado a alguien decir eso? Sí, yo pienso que ahora mismo los medios no hay ese... Por eso dice la pregunta, porque de qué ángulo se están viendo las cosas, porque siento que no hay de todos lados, no hay alguien que esté dando... El contexto general. El contexto. Y no hay oposición, no hay... Es como es todo... que no puede haber oposición, querida, porque desde enero de este año, esto viene desde antes, pero desde enero de este año ha habido un proceso, yo lo analicé en mi libro, lo estoy analizando constantemente, ha habido un proceso de usurpación de espacios. Le han cerrado a gente como tú, que son súper talentosas, que pueden estar en los medios, las nuevas generaciones y generaciones mayores no tienen espacio los periodistas, porque los espacios los tienen abogados, casi todos cabilderos, hombres, expolíticos, que están ocupando espacio. Y está, como tú puedes tener de analista político a los charlatanes del chat que se burlaron de los muertos en los mismos medios, de analistas políticos en los canales de televisión, que es eso, y en las emisoras de radio, después de haberse burlado del país, de los muertos del huracán María, haciendo análisis. Entonces no te dicen los vínculos que tienen. Por eso es que yo planteo los que están haciendo el análisis de este caso, del caso del Cano Delgado y de Guaynabo, hablan en su rol de analista político o hablan como abogado de defensa para que potenciales jurados y jueces empiecen a escuchar versiones en calidad de que están hablando. Por eso esa es la importancia de programas como este de La Chica a las 6, de ofrecer otro tipo de contexto y también otras personas que no sean los mismos de siempre, que estén y que se analice de otra manera las cosas que están pasando. Yo siento mucho, por ejemplo, ahora mismo si hablamos esto de Bad Bunny, yo quisiera escuchar los puntos de vista de musicólogos, de expertos en la historia musical. Eso tú no los escuchas en los medios hablando. Hacen un análisis del concierto de Bad Bunny y los abogados. Estamos en un problema que si tú analizas la criminalidad y el comportamiento de la gente en estos conciertos y ante el COVID, por ejemplo, que a gente ya no le importa, ¿es eso parte de un problema de salud mental? Evidentemente la agresividad que estamos viviendo en este país con las muertes de mujeres, más de 31 niños asesinados en este año. Y nadie habla del elefante grande en este cuarto, que es el problema de salud mental. ¿Quién analiza eso? ¿Dónde están los trabajadores sociales? ¿Dónde están los psicólogos, los psiquiatras constantemente dando otras perspectivas? ¿Dónde están los maestros? Se fueron de Puerto Rico muchos de ellos. Y los medios no le dan el espacio, los medios corporativos no le dan el espacio. Entonces yo a veces pienso que es un proceso de embrutecer al país. Definitivamente, no tiene un pueblo educado. No. Sí. Por eso tú me planteas, no es un elemento, es grande. Y la gente tiene que empezar a darse cuenta de eso ya. Sí, estoy pendiente. Yo creo que también las redes sociales como que ayudan a que la gente esté un poco más pendiente. Que con eso quiero traer lo que pasó en este fin de semana en Luquillo. Pero antes de eso, quiero darle gracias a nuestros auspiciadores de este segmento, que fueron novela Y la Tierra Seguirá Rotando, de Mayra Bermúdez Arroyo, recién ganadora del premio bronce en el International Latino Book Awards, disponible en español e inglés en Amazon Kindle, Libro 787,
Tazas y portadas en la librería mágica y el libro Del estrado al banquillo de los acusados de Enrique Vázquez Quintana, disponible en Medical Books, La Casita Books and Gifts, Librería El Candil y en Casa Norberto. Este fin de semana fueron a protestar sobre la construcción que está ocurriendo en el humedal de Luquillo, y también surgieron varios enfrentamientos y violentos en contra de los que estaban protestando. Y sin embargo, creo que no fue hasta 2 días después que los medios comenzaron a publicar sobre esto, cuando eso ya había corrido todas las redes sociales, porque yo vi el video ya tenía un montón de vistos. ¿Por qué estos temas no se tardan tanto? Bueno, hay varias cosas. Los medios masivos no tienen el personal. Estamos en una época de muy difícil también en los medios, porque las navidades cuando mucha gente se va de vacaciones también, así que yo siempre pongo de ejemplo salas de redacción donde antes habían 20 reporteros, ahora tienen 4 para noticias del día. O sea, es mucho el trabajo. Yo eso tengo que dejarlo saber. Pero hay gente que está constantemente viendo las redes sociales para de ahí conseguir información. ¿Cómo es posible que no hayan visto esta situación? Y yo lo comentaba en las redes de ayer y antes de ayer, porque eso se dio realmente la protesta fue el lunes, o el domingo, pero me parece que fue el lunes. A mí me empezaron a escribir y empezaron a enviarme el vídeo, y yo veo el vídeo de las mujeres y yo dije, ¿cómo es esto posible? ¿Quién es ese desarrollador? ¿Cómo se llama ese proyecto? Y el martes por la mañana yo no había visto ni un cintillo, nada, ni un comentario en los titulares de los periódicos, los noticieros de la mañana, ni las emisoras de radio de las cadenas principales. Y yo decía, pero aquí agredieron personas, ¿qué está pasando? Que esto no le dan espacio. Y lo comenté en mis redes sociales, particularmente en Twitter. En horas de la tarde me escribe la compañera Margarita Jusino para decirme que ayer en el noticiero de la tarde el Canal 11 fue y cubrió y puso algunos videitos de las redes sociales y entrevistó a un ingeniero representando al desarrollador y a una de las manifestantes. El ingeniero, cuando le preguntan, dice, nosotros no contratamos, pero esos eran personas que están defendiendo su empleo. Y entonces cuando le entrevistan a ella dice, eso es mentira, porque vinieron en 2 guaguas charter y nos agredieron. Yo te voy a decir lo que yo he visto. Yo he conversado por lo menos con 3 de las mujeres que estuvieron allí. No son feministas de los grupos feministas que están constantemente manifestándose. O sea, no son feministas, por lo menos con las que hablé. Son dueñas de apartamentos y gente que vive en Luquillo, que son clase media trabajadora, y no está sonando un teléfono. Sí, tenemos efectos especiales en la noche de hoy, es parte de la música de fondo. Y como no oyen, allá no oyen, pues no hay manera. Eso es lo bueno de vivir con gente que son las que no oyen, literalmente. Ya entiende, puede sonar un teléfono y ni se enteraron. Pero bueno, la realidad es que hablé con algunas de ellas. Y ella me decía, mira que están construyendo al lado de donde yo vivo, esto me está afectando y es el ambiente, está destruyendo el ambiente. Entonces, todas me decían lo mismo, y hablé con ellas por separado, que me decían, ellos vinieron en unas guaguas, fueron contratados, venían de otro proyecto. Inicialmente me decían que era un proyecto de Dorado, después dijeron que fue un proyecto que tiene el mismo desarrollador en Ceiba. El desarrollador es Federico Estuve, que es uno de los principales, de los hombres más ricos de este país, desarrollador, ha estado en un montón de juntas. A mí me sorprende que no haya salido públicamente a hablar sobre este tema, y me sorprende más siendo la persona que desarrolló el Coca-Cola Center, donde va a ser la fiesta de fin de año, que a nosotros como consumidores y como ciudadanos nos va a costar $4.4 millones. El Miramar, que ahí va a ser la fiesta de fin de año, que el gobierno le está pagando $4.4 millones en vez de ser el desarrollador. Entonces, es importante que tengamos ese dato. Y lo que me llama la atención es que el hecho de que vengan personas, que algunos dicen que son rompehuelgas, pero vengan personas a contrarrestar el derecho constitucional que tú tienes a manifestarte, me convence de 2 cosas. La primera, lo habíamos denunciado en febrero de este año.
estamos en diciembre y estoy en récord, artículos y reportajes y vídeos de eso. Desde hace tiempo en Puerto Rico sectores privados están contratando soldados privados como guardias de seguridad, mercenarios. Aquí vimos mercenarios durante la época del huracán María con armas largas. Los vimos cuando Luma, yo los denuncié, tomé fotografías que me enviaron personas, por ejemplo, de Bayamón, que tenían dándole protección a los empleados de Luma que venían de por allá de Estados Unidos con armas largas. Me pregunto si son mercenarios bajo salario. Eso merece una explicación, eso es lo primero. Número 2, había policías en el evento, porque habían policías en el vídeo. Esto lo constataron varias de las personas, lo constató también Eliezer Molina, que en uno de los vídeos aparece, yo le pregunté, y ellos estaban debajo de un árbol, cogiendo sombra, y cuando le cuestionan que por qué no interviene, ellos dicen que ellos eran policías de tránsito y que no habían recibido órdenes, mientras están viendo la comisión de un delito. Y número 3, no menos importante, es una agresión a mujeres. Le tocaron sus genitales, sus senos, las empujaron, les hablaron palabras soeces, tenían ¿cómo se llama? Bates de pelota, tenían palos de madera, tenían pepper spray, iban encapuchados. A ver, ¿qué es lo próximo? Matar a un manifestante y que hayan sido contratados por una empresa privada, desarrollador. Esto es serio. Y que haya habido un silencio absoluto. Yo me pregunto si es porque se trata de un empresario muy poderoso, que tiene mucho dinero largo aquí, que de hecho va a celebrar la fiesta de fin de año, que él pudo haber puesto de su dinero los 4.4 millones, pero no, lo estamos pagando nosotros, para pagarle a Dick Clark. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no sale en la prensa? Esa es la pregunta. En un país donde han matado sobre 40 mujeres este año, donde se está hablando de la violencia hacia la mujer. ¿Qué ha dicho la procuradora de la mujer al respecto? ¿Ha dicho algo? ¿Y qué ha pasado con el estado de emergencia? Sabe que el estado de emergencia es al interior del hogar, pero las manifestantes que las maten y les tocan los genitales, cuando ellas están en su derecho, en plena calle, la calle es libre, ellas no intervinieron. Entonces a eso tú tienes que, ¿verdad? Después la segunda etapa, preguntarte cuáles son los permisos que tienen, cuáles son las alegaciones, quién otorgó ese permiso. Mira, ahora mismo hay un planteamiento de que Echevarría y ¿cómo se llama? Santa María, exacto, y el otro, el que era Carrasquillo y Santa María, perdóname, me confundí, habían plantado en diferentes agencias de gobierno a subalternos de ellos, incluyendo OSPE y recursos naturales. Y se alega que son de los que han estado dando los permisos ilegales, en Rincón y en otros lugares. Es cierto que se está construyendo sobre una ciénaga, es cierto que se está tapando los humedales, es cierto que el mismo desarrollador hizo lo propio en Dorado para la construcción de un hospital. Pues todas estas preguntas hay que plantearlas y no veo a la prensa haciéndolas. Estos son temas serios. Sí, yo pienso que no se le está dando la atención necesaria y es como las personas que tienen que poner el cuerpo en la calle para que estas cosas pues no pasen, o que igual que esta lucha de nunca acabar en Playuela de el resort que quieren construir ahí y quieren destruir la... Mira, yo te voy a hacer, y perdóname que te interrumpa, yo no soy anti-resort y anti-desarrollo. Yo creo que aquí debe haber desarrollo porque la economía tiene que subir. Ahora hay que hacerlo adecuado, cumpliendo con la ley, no desplazando comunidades, no tapando ríos, no provocando mucho de lo que pasó durante el huracán María, que fue resultado de construcciones ilegales. Entonces, esas cosas no se contestan en este proceso. La permisología, para mí esos son temas que merecen una mayor discusión pública, que no la estamos viendo en la prensa, y lo que viene después. ¿Sabes? ¿Quién va a comprar ese proyecto? ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, esos son aspectos que yo siento que no tenemos una claridad. Hay total abandono de contestaciones sobre esto. ¿Quién está detrás de esos intereses, de esos grandes intereses? No lo veo en la discusión pública. Creo que son una pregunta bien interesante que nos debemos de contestar y debemos de hacer también a todo, a quien nos plantea la información y todo lo demás. Así que estar pendiente de esas cosas. Y te quiero, ¿verdad? Para un poquito
terminar en una nota más positiva. Está difícil, está bien difícil. Pero, ¿qué ves para el 2022 ahora que estamos terminando este año? Ojalá volar así, ¿Qué podemos esperar de Sandra Rodríguez Coto para el 2022? Mío, todavía no sé. Pero de hecho, yo no he hecho ni los resúmenes del año en medios. Este año ha sido bien interesante. Yo siempre hago el resumen del año en todas las industrias, pero por lo menos de los medios, del noticioso y periodismo. Ha habido muchos casos y demandas por acceso a la información. Ha habido mucho cambio en la televisión también, demandas por discrimen de género y de edad en los medios, cambios, creaciones de nuevos medios, nuevos productos. Eso ha sido interesante. El próximo año yo creo que va a ser un año crítico si finalmente llegan los fondos federales para la construcción del país. Vamos a ver la incursión de muchos extranjeros que van a venir a trabajar aquí. Vamos a ver, entiendo yo, mayores choques con proyectos como este, desarrolladores versus sector privado, y me parece que va a ser un año bastante fuerte en términos de conflicto social. Dios quiera que no, pero lo veo, sí. Yo espero que el año que viene ya esta cuestión del coronavirus baje, porque ya uno no lo aguanta más. Espero que porque acabe. Con esto del Omicron vamos a ver si nos sumergimos en un tercer año del COVID, pero nada, vemos el 2022 de una manera positiva y que esto merme quizás ya para el fin del año, porque entre el concierto de Bad Bunny, Miss Mundo, las navidades y todo lo que viene por ahí, vienen días fuertes en cuestión de los positivos y qué sé yo. Esperamos que no pasen a fatalidades ni nada por el estilo. Pero Sandra, muchas gracias. ¿Qué rápido se fue? Se va rapidito el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos en este último episodio y a todos ustedes por sintonizar. Ya saben, fueron 5 episodios, pueden darse la vueltita por el Post Antillano y visitarlos nuevamente, y también darle las gracias a nuestros auspiciadores del libro El ABC del Movimiento Obrero de Ebenezer López Ruyol, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto, y el libro Boricuas Son de Aquí, ¿Los Conoces?, de Ebenezer López Ruyol, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Así que si te quedaste con ganas de más, te invito a que los veas otra vez, así te los disfrutas, aprendes mucho, porque yo aprendí muchísimo durante esta temporada. Así que hasta pronto, espero volverlo a ver en un futuro, pero mientras